de las SGR. ¿Le cambiaste? Sí, cambiaste eso. Ok, dale. La sociedad de garantía recíproca. Ok, dale. La pregunta es, ¿se supone que es una garantía para las personas que ponen el capital? Sí. Para poder pedir préstamos, vemos que ese capital los avala. Sí, no es para lo único que existen las SGR. También compran cheques. Bueno, hay algún negocio financiero que podría estar asociado, pero sí, ponele que sí. La pregunta es, ¿hay un límite o alguna manera de que las sociedades financieras bancarias chequeen? A ver, primero existe evaluación crediticia. No es que yo voy, pido plata y me dan lo que yo tenga ganas. Existe una evaluación crediticia. Esa evaluación crediticia tiene que ver con cuál es tu capacidad de repago. Si tu capacidad de repago, siempre la capacidad de repago de las personas físicas o jurídicas, ¿cómo fue que mandó una persona? Personas humanas. Personas humanas, gracias. Me encantó, me lo quedo para la historia eso. Las personas humanas o las no humanas, digamos, lo que tienen es un límite de crédito, pero el límite está dado a veces por normativa de los bancos, a veces por normativa de las SGR y muchas veces por la capacidad de pago de cada persona. Nosotros individualmente tenemos un límite que nos establece nuestros ingresos, nuestros egresos. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las empresas. Las SGR previamente evalúan antes de pedir, de autorizar o de avalar, si querés, cualquier operación crediticia. Pero no sé si existe un límite puntual en cuanto a lo que te establece la ley. Me parece que no, pero créanme que yo sí trabajé con alguna SGR y tenía límites para dar préstamos de consumo casi. Independientemente de la situación de cada persona que aplique y que pertenezca a la SGR. Sí, lo que pasa es que hay ciertos requisitos para entrar en la SGR, si querés, no es que cualquiera. Perdón. La duda es si, por ejemplo, yo tengo una SGR, quiero aplicar para un préstamo, pero en la misma SGR ya hay dos o tres, o los aplicantes que sean, que ya están usando SGR como garantía. Hay un límite donde digan, no, ya lo están usando como garantía. Hasta 400% del fondo de garantía. Ese es el límite. Sí, no, después es difícil que se alcance el límite, es muy difícil, pero podría ocurrir. Dale. Yo tengo una pregunta sobre el fideicomiso. ¿Qué otra, vos diste el ejemplo de Macri, algún fideicomiso con su bien? Uno de tantos, sí, sí. ¿Por qué otro ejemplo uno decidirá? Ok, ponele, te voy a dar un ejemplo que es muy concreto. Ponele, o sea, no puedes tener ningún tipo de... ¿Cuántos años tenés? 22. 22. Imagínate dentro de 60 años, vas a tener 82. Profesor de finanzas, esa parte la sabe hacer bien. Imagínate que en esos 60 años te llenas de plata. Haces una fortuna, construís empresas, haces algunas inversiones y de golpe, nada, conseguiste el amor de tu vida y tenés 40 hijos. Bien. Hay que tener aguante. No, pero digo, vos podrías administrar para distribuir en forma equitativa esos ingresos. ¿Ok? Ahí tenés un ejemplo que se usa mucho para definir el caso de fideicomiso de administración. Es un ejemplo quizás poco volado, pero no tanto. O, por ejemplo, estás administrando un negocio, somos varias partes, todos pusimos un poco de plata y para que la distribución sea equitativa, como es un fideicomiso de administración, lo metemos todo dentro de un fideicomiso. Entonces, somos inversores, distintos inversores, ya no como fideicomiso de inversión, no para construir, sino algo que ya está construido, lo metemos dentro de un fideicomiso. Y para que nadie pueda superar al otro o nadie pueda, digamos, perjudicar a la otra parte, lo metes dentro de un fideicomiso de administración. Ahí tenés un ejemplo más que claro, olvidémonos de los tantos hijos que vas a tener en el futuro. ¿Ok? Hay muchos casos de fideicomiso de administración. Suponete que, de hecho, creo que había en un shopping de los grandes de la zona de AMBA, creo que estaba administrado por un fideicomiso de administración. Creo, a mí no estoy 100% seguro de esto. ¿Ok? No, para ir sin ir más lejos. Creo que alguien me comentó que estaba administrado por un fideicomiso de administración. Yo vi el proyecto del DOT, el proyecto del DOT era espectacular, después cuando hablemos del proyecto de inversión se los voy a mencionar, pero no recuerdo si una vez construido parte de la inversión quedó administrado bajo un fideicomiso de administración, pero no estoy seguro de eso. Ahí podrías tener un caso inclusive. Dale. ¿Puede ser que las SGR solo sean para las pymes? Sí, en parte sí.
Ahora, no me acuerdo cuáles son los límites que establece la ley de SGRs. Ahí tendría que buscar un poco, ¿no? Sinceramente. Sí, es que las SGR están orientadas más que nada para ese tipo de segmentos. El límite de los socios participantes era el 5%. ¿5%? Ah, mira, eso, perdón, es un tema. Pero igual, créanme que ese 5% no lo alcanzan nunca. Nunca. A ver, tampoco quiero ser tan absolutista. Generalmente son mucho más bajos porque están mucho más atomizados los socios partícipes. Pero sí, no me acordaba, perdón, yo dije 2%, puede ser que fuera 5%. Ok, bien. ¿Alguien más, chicos? Tengo una consulta con respecto a la TIR de los bonos. Para que te quedes tranquila, la semana que viene vamos a estar hablando del TIR de los bonos. Ok, no, quería ver si había anotado bien, que todo como que también dependen de si el emisor te va a pagar o no. Me estás haciendo una pregunta difícil para contestar, te voy a ser sincero. Hoy justamente estuve hablando con Valentín, que es un amigo mío que daba clases en este curso este año y se lo toma sabático. A ver, ¿cómo te explico? La TIR de los bonos argentinos es altísima. Está pagando 30 y pico de centavos por cada 100, por cada 100 paga 30 y pico tiene 30 y pico de valor, es decir, la TIR, cuando vos descontás el flujo de fondos y el valor actual se queda tan chiquitito porque están demandando una TIR muy alta. La TIR muy alta de los bonos argentinos yo creo que no hace falta que se nos diga por qué es. Si todos vivimos en Argentina, todos sabemos los incumplidores que somos como argentinos, más allá de cuestiones políticas del gobierno, de qué gobierno sea este, aquel o el de antes, no interesa. La verdad es que los bonos argentinos están descontados una TIR muy alta porque tal vez se espera que no se pague, o más bien se espera que Claro, esa refinanciación. se ofrezca una refinanciación. Okay, perfecto. La reestructuración, la famosa reestructuración de deuda que reestructuramos lo ya reestructurado. ¿Sí? Los bonos argentinos cuando estaban en default, ¿se acuerdan de los fondos buitre? ¿Qué eran los fondos buitre? Parecían los nenes malos de la película que venían con la bolsa y se llevaban a los nenes, más o menos era una cosa así. Pero la verdad es que los fondos buitre eran fondos que habían comprado bonos basura que no cotizaban nada. ¿Por qué? Porque tenían una TIR demasiado alta porque Argentina estaba en cesación de pagos. Eran fondos que estaban invirtiendo, son inversiones de alto riesgo, tienen estudios de abogados muy grandes, tienen estudios de abogados poderosos, evalúan y dicen, mira, pago estos 2 mangos con 20, ¿por qué? Porque espero poder recuperar algo. Y si no recupero algo, perdí 2 mangos con 20. Esos bonos, cuando tienen una TIR tan alta, es porque directamente están justamente en cesación de pagos. Ahora, ¿significa que siempre van a estar en cesación de pagos? No. De hecho, la Argentina parte de su deuda la pudo reestructurar, había bonistas que quedaron fuera del canje que se había ofrecido en su momento, después se les ofreció un mejor canje, en un momento le dijeron no te voy a ofrecer más canje y le volvieron a ofrecer otro canje y así sucesivamente. Esto lo solemos hacer como argentinos, digo, más allá de que no lo hacemos individualmente nosotros, pero va a ser muy difícil para mí en este cuatrimestre explicarles bonos, porque los bonos locales, los bonos argentinos en este momento cotizan, ¿cómo lo digo en una definición técnica? Para el cutis, ¿sí? O sea, están cotizando realmente mal los bonos locales y eso tiene que ver con que el inversor promedio no cree en los bonos argentinos, no en las condiciones de emisión actuales. Digo, actuales y nuevamente no quiero poner tinte político sobre este gobierno del anterior o del anterior, sí, esto viene desde hace décadas quizás. Entonces, cuando hablemos de bonos quizás te voy a intentar responder, aunque quizás no pueda responder esa pregunta. Ok, gracias. Bien, de nada. ¿Dudas, chicos? Dale, Betas. Yo no puedo venir el martes, pero bueno, creí las cosas. Y me quedó una duda con respecto al concepto de CAE. Ok. Tengo anotado que es la tasa de retorno requerida por la licencia. Sí. Pero no entiendo, o sea, en qué contexto de retorno esperado, no sé qué. Ahora voy. Justamente voy a arrancar un poco por ahí, así que quizás te la esté respondiendo. Dale, ¿qué más, chicos? ¿Nada más? Bueno, nosotros en la clase del martes, arrancamos a ver costo de capital. Y definimos costo de capital con cuánto te cuesta el dinero. Y nosotros cuando dijimos cuánto te cuesta el dinero, dijimos, che, mirá, el dinero cuesta en términos de, para el activo cuesta lo que nosotros vamos a llamar KO, para el pasivo lo llamamos KD, y acá les voy a llamar KI, no me acuerdo si lo habíamos llevado a dar, KI,
Si no, nos llegamos a dar, igual se los canto ahora, y para los fondos propios caen. ¿Qué significa esto? Es cada una de las partes que están ahí, cuánto tienen que obtener de rentabilidad mínima para cubrir el costo del dinero. Y ese costo de dinero, si no lo cubren, van a tener un problema. Un ejemplo, petróleo. ¿Se acuerdan del caso petróleo? Que no se llama petróleo, se llama de otra forma esa empresa. Pero petróleo, su CAE era casi nula, su KO era negativa. Su KO era alta y no llegaba a cubrir esa rentabilidad. ¿Y qué es lo que vos vas a comparar? Bueno, mirá, vos vas a comparar la rentabilidad que obtiene la empresa con la rentabilidad requerida de la empresa. ¿Cuál es la rentabilidad obtenida por la empresa? Lo saben, ¿eh? Por lo menos eso dice sus exámenes. ¿Cuál es la rentabilidad obtenida por la empresa? Tengo que revisar exámenes, chicos. ¿Cómo? ROA, ahí está. No, ROE es otra cosa. Chicos, voy a revisar algunas notas. No, nada. No me preocupen que ya la nota está puesta. El ROA. ¿Y qué es el ROA? La rentabilidad de la empresa. La rentabilidad obtenida por la guita que vos invertiste en el activo. Esta rentabilidad que se obtiene, vos la vas a comparar con tu costo de capital. ¿Por qué? Porque se supone que si vos no llegás con este ROA a cubrir esta KO, a alguien no le vas a dar la rentabilidad esperada. Porque esta KO, ahora vamos a ver que se llama costo promedio ponderado de capital. KO también se la conoce como costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué significa costo promedio? Sí, costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué es la suma entre KD y KE? Algo parecido a la suma, pero en realidad es la suma ponderada. KO es la suma ponderada de las dos fuentes de financiamiento, ponderada en función de cuánto están financiando. No es una suma simple, es una suma donde decís, che, si me apalanco más con una fuente que con otra fuente de financiamiento, sí, dale. Es de cuánto financia y cuánto requiere también, ¿o no? Por supuesto, obvio, porque estos financian y requieren, pero financian un monto y requieren una rentabilidad. La tasa de los bancos es inmodificable, vos no podés modificar la tasa de los bancos, salvo que seas alguien muy pesado como para que los bancos te puedan negociar la tasa. Son muy pocas las personas no humanas que pueden negociar la tasa. ¿Ok? ¿Quién puede negociar la tasa? Una gran empresa, y con suerte. Lo que en general hacen los bancos es asignan por segmentos. Bien, dicen, mirá, si vos sos un segmento corporativo tenés tal costo de financiamiento, si sos un segmento pyme, tal costo de financiamiento, y si sos consumo, si somos nosotros, el costo va a ser más alto todavía. ¿En qué? En los distintos instrumentos financieros que ustedes ya conocen, que fueron los que estuvimos viendo hasta la clase del martes. Ahora, esos instrumentos son los que inciden sobre KD y por ende sobre KI. ¿Y qué es KI respecto de KD? Bueno, es el KI, La tasa efectiva. va a ser la tasa efectiva. Perdón, los instrumentos. Los instrumentos financieros con los cuales vos te estás financiando van a ser los que determinan tu KD y por ende tu KI. Porque KI es la tasa efectiva de financiamiento, y la tasa efectiva de financiamiento, más allá del costo de financiamiento que es mayor que la tasa nominal anual, que esto ya lo deberían saber de cálculo financiero, hay un tema de tasa efectiva que tiene que ver con el ahorro fiscal, algo que tampoco tengo que explicarte porque ya lo sabemos. Porque cuando yo me financio con fondos de terceros, dejo de pagar plata a la FIP, que la FIP no es que pierde guita, simplemente se lo cobra a otro. Entonces, KI nosotros vamos a decir que es igual a KD por 1 menos T. Ahora, ¿qué es KD? Bueno, KD o KI, diga, KI es consecuencia de KD. ¿Y qué es KD? Bueno, KD es lo que te cobran los bancos. Ahora, aquellos que trabajan con bancos a partir del financiamiento de empresas, sobre todo, digo, porque en individuos por ahí es mucho más acotado, pero en empresas, cuando vos trabajas con bancos, los bancos te cobran, mirá, te cobran un costo de capital si es descubierto en cuenta, otro si es compra de cheque de pago diferido, otro distinto
si es línea exterior, otro distinto si, y así les podría nombrar todos los instrumentos que vimos y ni hablar de los que no vimos. Yo les nombré algunos de los instrumentos, no todos, ¿ok? Y hay uno que no les nombré, que tiene que ver con un instrumento financiero que es muy importante para un grupo chiquito de empresas, que son las que se financian a través del mercado de capitales. Chiquito acá en la Argentina, En el mercado de capitales, en países más desarrollados, es mucho más amplio. ¿Y cómo te financias a través del mercado de capitales? Colocando deuda. Deuda que son bonos de privados, que funcionan en forma similar a un bono soberano. ¿Cuál es la diferencia entre un bono soberano y un bono de privados? ¿Alguien sabe cómo se llaman los bonos de privados? Obligaciones negociables. Y es una forma también de financiarte con fondos de terceros. Las obligaciones negociables es la colocación de deuda en el mercado secundario. Dale. ¿Puedes repetir eso de obligaciones negociables? Sí, las obligaciones negociables son bonos que colocan los privados en el mercado. ¿Para qué? Para financiarse. ¿Quiénes los olvidé? Los privados, una empresa X, Pampa Energía. Ah, los privados. A los privados, sí, o públicos, que lo compre que quiera. Son bonos de privados. Son bonos de privados, que los compran, se ofrecen primero en el mercado primario, después en el mercado secundario. Ya vamos a hablar del mercado primario y mercado secundario, pero básicamente el mercado primario es donde vos haces la colocación de deuda, el mercado secundario donde se negocian a posterior. ¿Sí? ¿Qué es el mercado secundario? La bolsa. Ese mercado secundario se negocia en algunas empresas parte de su deuda, pero en la Argentina eso es muy chico. Y en cualquier país del mundo, en términos de economía global, son chicos el mercado de capitales. ¿Ok? No es que muchas empresas se financien a través del mercado de capitales. Y el mercado de capitales que a veces está fuera inclusive de empresas que están acá. Todos no sé, pero algunos saben que hay empresas que cotizan afuera. Por ejemplo, nombremos algunas. Las más conocidas. Meli, exactamente. Galicia, Pampa Energía, YPF. Sí, hay algunas empresas que... YPF, creo que sí, YPF también. Hay algunas empresas que cotizan afuera, pero son formas de colocar deuda. Nada más que hay deuda en dólares, generalmente a más largo plazo, generalmente vos te financiás con plata fuerte, por decirlo de alguna forma. Pero eso también te determina KD. Ahora, como cada instrumento financiero tiene una KD distinta, ¿cuál va a ser el KD de la empresa? La sumatoria de Promedio ponderado. Porque acá también es sumatoria, pero es la suma del promedio ponderado de tasa. Por ejemplo, si yo tengo instrumento 1 de cubierto en cuenta, otro instrumento CPD, otro instrumento, no sé, exportación, financiación, previa, lo que ustedes quieran, otro instrumento ABS, y también tengo un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque compré la planta de la empresa, la compré a través de un crédito hipotecario. Y también compré un rodador por un prendario. De todos estos instrumentos, ¿cuál tiene menor KD? El hipotecario. Y el que le sigue, el prendario. Porque son instrumentos de largo plazo, con una muy buena garantía. Estos dos son los de KD más baja, son los de largo plazo. Estos tienen KD más alta. El de más alta es este. ¿Sí? El de más baja, bueno, quizás estará entre estos dos. Depende mucho de cómo se dé. Con lo cual, en realidad, determinar KD ahí es un lío importante. ¿Cómo determinamos KD? Mirá, vos acá tenés un monto de deuda que, aplicado a una KD, te determina un gasto financiero. Vamos a llamar deuda 1, KD 1, gasto financiero 1. Acá tenés la deuda 2 con una KD 2 con gasto financiero 2. Y así podría seguir hasta deuda N a una KD N con un gasto financiero N. Porque este es un ejemplo, digo, no estoy poniendo números reales. Entonces, ¿cómo determino el costo de capital? Si todos tienen distinta deuda, probablemente el monto de deuda de estos dos sea más alto que el de todo esto.
financiando capital de trabajo, tú estás financiando activos de capital. Digo, los activos de capital son caros, un hipotecario estamos hablando de $100.000 para arriba de mínima. Cuando estamos hablando de plantas industriales probablemente bastante más, dependiendo del tamaño de planta. Entonces digo, ¿cuál es el monto, cuál es la tasa a la cual me financio? Y la verdad vamos a tener que sacar un promedio. Ahora, el promedio no lo vamos a hacer por promedio simple, porque vamos a imaginar que, ¿cuánto está la tasa de descubierto ahora? Vamos a imaginar 80%, 70%. Si la tasa de plazo fijo está en el 60%, esto tiene que estar por las nubes. No sé cuánto está ahora la tasa de descubierto en cuenta, pero debe estar alta. Y esta es mucho más baja. Esta cuesta conseguirla, esta no, pero si te la digo ya está. Entonces decís, che, mirá, yo sé que mi KD promedio voy a tener que sacar una KD que represente el costo que tengo que cubrir para cubrir a todos mis acreedores financieros. Y todos mis acreedores financieros son todos estos, que son distintos instrumentos, que puede ser el mismo acreedor, que puede ser que tenga un acreedor para cada instrumento o más de un acreedor para cada instrumento. Bien, entonces vamos a sacar una KD promedio. ¿Y cómo sacamos la KD promedio? Mirá, yo sé que tengo KD1, sé que tengo KD2 y sé que tengo KDN. 92%, qué rompedero que es, qué lo parió, porque para cubrir un 92% de cubierto en cuenta tenés que generar una rentabilidad demasiado alta. Era esperable, ¿eh? Las tasas de plazo fijo subieron mucho, están en un 60% aproximadamente en términos de costo de tasa efectiva. Entonces era lógico que estuviera muy por arriba. Es un problema, cuando las tasas están tan altas, es un problema porque esta tasa termina siendo alta. Esta tasa y esta tasa van a ser a esta. Entonces vos tenés que obtener una rentabilidad alta. Ahora lo vemos. Ahora cuando veamos esta parte la vemos. Yo tengo una KD promedio. Ahora tengo que evaluar, tengo que ponderar, porque no puedo hacer simplemente una sumatoria de tasas. Porque si yo hiciera una sumatoria de tasas, esta me da 90, esta probablemente me dé 50, digo, ¿qué me da? ¿70 el promedio? Y no. Porque tal vez tengo mucha más deuda colocada en una que en otra. Entonces lo que vamos a hacer es determinar KD1 multiplicado por la deuda 1, KD2 multiplicado por la deuda 2, KDN multiplicado por la deuda N. Y esto lo vamos a ponderar en función del peso específico de cada deuda, de cada instrumento financiero, sobre el total de deuda. Donde D va a ser igual a la sumatoria de D1 más D2 más D3 más D4 más D5, o sea, el capital que vos debés, el capital que te genera esos gastos financieros. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Ponderar. Perdón, ¿qué dijiste que iba a ser D? D, esta D grande que está acá, es la sumatoria de todas estas D parciales. Y esa D grande es este que vas a tener acá como deuda financiera de corto y de largo plazo. ¿Vamos bien, chicos? Sí. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Ponderar. ¿Qué es ponderar? Asignar la tasa en función del peso del volumen de cada deuda. Entonces esa ponderación me dirá que si yo me endeudo, no sé, mayormente con descubierto en cuenta que con otros instrumentos financieros, mi costo de capital se va a acercar más a ese 90%. Si yo me financio más a una tasa, me financio más plata con un préstamo hipotecario, tal vez mi costo de capital se acerque un poco más a la tasa de crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque estoy ponderando. Y esa ponderación que estoy haciendo, lo que me va a determinar es cuánto me cuesta el dinero con terceros. Que ese dinero con terceros es el que voy a tener que cubrirle a los terceros. Pido tanto, me cobran tanto. Esa es la rentabilidad que le tengo que dar a los terceros financieros. Porque si no pago esa tasa, el tercero financiero me ejecuta. Suena feo, ¿no? Me ejecuta, digo. Pero te ejecuta, te exige que le pagues. Y hay medios legales para exigirte que le pagues. Ahora bien, esta KD promedio te representa una KI menor. ¿Por qué? Porque la KI está asociada a tu costo de capital
descontándole el ahorro fiscal. Y ese descuento del ahorro fiscal hace que tu costo de capital sea un poco más bajo. Ahora, si las tasas están altas, por más ahorro fiscal que exista, tu financiamiento con terceros sigue siendo alto. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Sí. Esto es lo que me cobran los que me están prestando plata de acá. Ahora tengo que determinar los que me cobran los que están prestando plata de acá. Y esta es CAE, la que vos preguntabas. Digo, vos como accionista, si sos un inversor X, el que sea, si sos Elon Musk que está comprando Twitter y al final dejás de comprarlo, digo, no importa quién seas como inversor, puede ser Juan Pérez o puede ser Elon Musk, me interesa quién seas, ¿sí? El tema es que como inversor, vos vas a esperar que una empresa te arroje una rentabilidad determinada. ¿Sí? Y esa rentabilidad determinada es lo mínimo que requerirías, porque si no, ¿qué haces si la rentabilidad que te da la empresa es menor que la que vos esperás? ¿Qué harían ustedes? Invertir en otro lado. Invertir en otro lado. Salvo que una vez te obtengas menos rentabilidad, pero vos sepas que esa guita que estás poniendo, el día de mañana te va a generar más rentabilidad del otro lado. Se supone que tenés otra opción que es como la segura, que si tenés buena macana, ahí al tanto, tu costo de oportunidad. Claro, obvio. Pero digo, ustedes saben la noticia esta de que les estoy comentando de Twitter. No salió hoy o ayer, no me acuerdo. Resulta que Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, determinó que había muchas cuentas que eran cuentas de personas no humanas. Me encantó ese término. Eran cuentas fake, o sea, eran cuentas que no existían. Ahora, ¿cuál es el problema de que sean cuentas que no existen? Dale. Si los que publicitan en Twitter tienen menos alcance de esperado, de proyectado, cuando creí que las cuentas eran reales. Entonces, digo, si yo soy el que coloca publicidad en Twitter, voy a decir, che, mirá, si yo llegaba a 250 millones de personas, pero en realidad estoy llegando a 150, cobrame menos. Exactamente de eso se trata. Porque es la rentabilidad que va a obtener la empresa es menor que la rentabilidad que originalmente proyectaba. Por eso dice, che, espera, no sé si voy a comprar. ¿Por qué? Porque su CAE es una CAE determinada y si la rentabilidad que paga la empresa efectivamente, ¿cómo llamamos la rentabilidad que le da la empresa efectivamente al inversor de fondos propios? ROE. Si el ROE es menor que el costo de capital, o sea, lo que esperan ganar los accionistas tal vez colocarían plata en otro lado. ¿Y cómo determinan este ROE? Hay varias formas. Vamos a ver dos métodos. Uno de los métodos tiene que ver con la intuición, que es el más usado en Argentina, aunque no lo crean. Digo, ¿cuál es la rentabilidad que ustedes le pedirían a una empresa si tuvieran una empresa? Sé que hay algunos que son emprendedores, pero digo en general, no importa si son emprendedores o no. ¿Cuál es la rentabilidad que le pedirían a una empresa? Lo mínimo un plazo fijo, 60% de tasa, inflación, ahí estás fijando un límite. Que si te da menos que un 60%, digo, probablemente la inflación sea un poco más alta. Si te da menos que esa rentabilidad que vos esperás, y tal vez te vas a un plazo fijo. Digo, es una inversión segura, entre comillas. Sí, pregúntale a los que quedaron en el corralito de 2001, pero digo, es una inversión relativamente segura. Entonces, vos decís, che, mirá, si una empresa me va a pagar 30% de rentabilidad, coloco a plazo fijo que me va a dar el doble, en términos de tasa efectiva. Entonces, esto te fija un límite, CAE. ¿Cuál es el límite que te está fijando? ¿Cuánto le vas a requerir a la rentabilidad que te tiene que dar una empresa, un proyecto, un flujo de fondos? ¿Algo que pasa hoy o algo que se espera para mañana? Esto me lo puso alguien que se lo conota abajo. Yo lo conozco. Bueno, y suelo hacerlo. Una vez casi me mato. Y lo peor del caso es que los miré a todos y estaban todos tentados. Casi los bocho a todos. Ese fue un cuatrimestre que tenía ganas de bochar a todos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Puedes repetir CAE? CAE es la... Voy a redefinirlo. CAE es la rentabilidad mínima que esperan los accionistas
es la rentabilidad mínima que esperan los fondos propios. Son dos formas de definir lo mismo, fondos propios, accionistas. ¿Y qué es esa rentabilidad mínima? Bueno, puede estar dado por 1000 factores. ¿Alguien aceptaría un 20% de rentabilidad? Si yo les doy un 20% de rentabilidad, no. Eso no, dólares sí. Ahí está el otro tema. Depende en qué moneda le estemos hablando. Si estamos hablando de dólares, 20% de rentabilidad, vamos para adelante, ¿no? Porque también hay que definir la moneda. Cada fuente de financiamiento va a requerir en función de la moneda en la que está financiando. Generalmente, ¿cuánto miden la rentabilidad? ¿Qué es eso? No tengo idea. Mirá. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, vamos a hacerlo así de simple. Vos sos accionista de una empresa, ¿no? Entonces vos decís, che, tengo que hacer una inversión determinada. Cuando voy a hacer una inversión determinada, tengo que buscar el financiamiento. Punto 1, si no tenés el financiamiento, no hay inversión que alcance. No hay inversión que puedas hacer. Tengas o no tengas la plata, si no tenés la plata, lo tenés que buscar afuera. Si tenés la plata, tal vez no estás tan dispuesta a poner toda la plata vos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto te van a cobrar los terceros? A ver, yo si voy a pedirle plata a algún amigo, probablemente un amigo me cobre un poco menos que lo que me cobra un banco. O al revés, pero bueno, no importa. Digo, me van a cobrar lo que cada uno me quiera cobrar. Y después está la decisión mía de cómo decido apalancarme. Porque esta KO, que ahora vamos a definir cómo se define, está dada en función de ponderar las dos fuentes de financiamiento. Algo parecido a lo que hicimos ahí. Acá, ¿qué hicimos? Ponderamos por el peso de cada deuda la tasa de interés que tenés que pagar por cada uno de esos instrumentos. Entonces te va a dar la cadena promedio. Y esa cadena promedio, si vos mantenés esa estructura de financiamiento, generalmente si la mantenés en el largo plazo, porque muchas empresas suelen mantener cierta estructura de financiamiento, aunque nunca es fija. Difícilmente la estructura de financiamiento de una empresa sea fija. Es bastante razonable, digo, es bastante... No es que hoy te financias un 40 y mañana te vas a financiar un 80. Difícilmente pase eso. Ahora, lo que sí ocurre es que esta cadena ya te determina un límite para las inversiones que vos realizás. Porque si te vas a tener que financiar una parte con esta tasa, si esta tasa es muy alta, o ponés más plata vos, o vas a tener que pedirle más rentabilidad al proyecto, al flujo de fondos. ¿Cuál es la rentabilidad? No lo sé. Depende mucho de un montón de factores. Ahora vamos a ver cómo determinar KE, que hay dos formas. Una que es intuitiva. Esa tasa intuitiva que vos le vas a pedir tiene que ver con algo que pasa mucho, sobre todo en las pymes, en donde la mayoría de nosotros laburamos. Yo he trabajado en grandes empresas, yo he trabajado en pymes, y créanme que la visión de cómo financiarte es totalmente distinta. La visión del negocio es totalmente distinta. En una pyme, ¿cómo hacen las pymes para decidir cuánto le piden de rentabilidad? Este es el método que utilizan. Digo, más o menos determino el costo, y ese más o menos no es que surge de la nada. No es que el accionista se despertó y dijo, hoy quiero pedir tanto. Muchas veces tiene que ver con el conocimiento de tu mercado, tiene que ver con el conocimiento de tus clientes, tiene que ver con el conocimiento de lo que pasa en el contexto. Si vos ves que estás en un mercado recesivo, vas a pedir quizás un poco menos de rentabilidad. Si vos ves que estás en un mercado en expansión, tal vez puedas pedir un poco más de rentabilidad. En la empresa donde hoy estoy laburando tenemos 4 categorías de productos. Cada producto tiene un nivel de rentabilidad distinta. Y en función de qué asignamos la categoría, de cuál es la necesidad de venta de ese producto. Entonces después, una vez que vos determinaste la necesidad de venta de cada producto, determinás cuál va a ser el precio que le vas a poner y estás fijando el límite de la rentabilidad que vas a obtener de ese producto. Y eso es conocimiento de tu negocio. Y eso es lo que hacen la mayoría de las pymes. Y créanme que son serios los análisis que vos haces, son muy serios. O sea, ves que hay algunas que quizás son un poco más informales que otras, pero en general, esa tasa de rentabilidad, el que conoce el negocio sabe cómo obtenerla. Mire, yo me acuerdo cuando salí de laburar en el banco donde laburaba, entré a trabajar en una constructora. Me acuerdo que llega uno de los dueños y me dice, no, eso del costo de capital es puro chamullo. Fue su definición. Entonces yo le dije, ok,
¿Cuánto le pedís de rentabilidad por construir edificios? Sí, dale. ¿Quién te lo dijo eso? El dueño, el que construía. El que construía, teníamos 3 edificios en construcción por vez. Uno casi terminado, otro a la mitad y otro iniciándolo. Y quizás tenías algún cuarto proyecto. Proyectos de edificios de varios pisos, o sea, un montón de departamentos. Entonces le dije, ¿cómo determinás si metés plata en una obra o no? Bueno, yo tengo una rentabilidad promedio de, en ese momento era 25% en dólares, hoy está un poquito más bajo, 15%, 20% más o menos. Entonces yo le dije, mirá, si vos no aceptás por menos de esa rentabilidad, estás fijando tu CAE. Perdón, estaba fijando su KO, porque en realidad estaba fijando el límite de rentabilidad mínima de su negocio. Porque por menos de, no sé, a valores de hoy quizás sean 15%, por menos de un 15% en dólares, lo invertía en ese proyecto. Y ese proyecto decía, estaba fijando su rentabilidad y en función de qué, de su historia, en función de cuánto era la rentabilidad promedio que obtenía, dale. ¿Y por qué no una KE? ¿Por qué no estaba fijando? Sí, en realidad tenían que ver una con otra porque había muy poca KD. Pero el problema es que ahí estábamos hablando de rentabilidad del negocio. El negocio no te queda todo. ¿Por qué no te queda todo? Porque en el medio están los gastos financieros. Entonces digo, si vos te financias a una tasa alta acá, te saca rentabilidad de este lado. ¿Se acuerdan cuando veíamos ROA y compañía? Que si te sube esta tasa, tenés que asignar más rentabilidad de este lado y por ende te baja esto. Algo parecido pasa con el costo de capital. De hecho, es tan parecido que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, decimos, ya sabemos cómo determinar KD. KD tiene que ver con el instrumento financiero. Vos vas a decidir cuánto financiarte con cada instrumento. Yo acá nombré 5, puedo haber nombrado 20. Vos vas a decidir en función de tu negocio. Porque claramente, descubierto en cuenta, vas a intentar usar poco. Porque es caro. Compra de cheques, tal vez uses más. Si es que tenés cheque de pago diferido. Si no tenés cheque de pago diferido para negociar, ¿para qué vas a pedir ese instrumento? Si en total no lo vas a usar. Entonces ahí es donde empiezan a jugar tus necesidades de financiamiento. Bueno, CAE pasa algo parecido. El tema es que ahí es intuitivo en algunos casos y en otros casos no. Y en la clase del martes empezamos a definir algunas variables macro, más de mercado, que tienen que ver con 3 variables. Una la llamamos RF. ¿Puedo borrar esto acá, chicos? ¿Sí? La otra la llamamos RF y la otra la llamamos beta. ¿Qué era RF? Libre de riesgo. Risk free, tasa libre de riesgo. Bueno, miren, hoy tuve una muy linda charla con alguien que también, un amigo que, digamos, compartimos conceptos de finanzas y siempre intercambiamos opiniones. ¿Cuánto es una tasa libre de riesgo en Argentina? No existe el libre de riesgo. La verdad es que el libre de riesgo en Argentina no existe. En ningún país del mundo existe, pero en la Argentina, o en países como la Argentina, cambio la estructura. En países como la Argentina es más difícil encontrar una tasa libre de riesgo, porque yo les dije, una tasa libre de riesgo, generalmente vos vas a buscar la tasa de un bono soberano argentino. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional nunca va a quebrar. Si hoy tenés que mirar la tasa de rentabilidad que pagan los bonos argentinos, es una tasa irreal. ¿Por qué es una tasa irreal? Porque un bono, miren, un bono es esto. ¿Se acuerdan del cálculo financiero? Sí. Bueno, es lo mismo. Esto es un bono, donde acá podemos definir pago de capital, amortización, cupones de capital, cupones de intereses. Después vamos a contar un poco cómo funciona. Pero en términos de valor actual de los flujos con los futuros, vos determinás el valor actual y decís, bueno, ¿y a qué tasa lo desconté para llegar a ese valor actual? Y ahí tenés la tasa del mercado. Esa tasa del mercado, esa rentabilidad que se le piden a los bonos, en la Argentina están por las nubes. Digo por las nubes para lo que es un bono soberano. ¿Por qué? Porque muchos de los inversores no esperan esto. Están esperando otra cosa. Están esperando que le ofrezcan un flujo de fondos más chico. ¿Cuándo? Cuando no puedan pagar. La verdad es que eso pasa desde hace mucho tiempo en la Argentina, porque todo el tiempo pedimos reestructuración de la deuda. Deuda local, deuda con jurisdicción local, deuda con jurisdicción del extranjero, tal vez no tanto, pero siempre pedimos reestructuración de deuda. ¿Eso qué implica financieramente para el Estado? ¿Qué pregunta? El Estado pensémoslo como una empresa. ¿Sí? Pensémoslo como una empresa. Más allá de que si una empresa se administra de esta forma ya lo hubieran rajado a todos los administradores que vinieron, ¿sí? Pero pensemos el Estado como una empresa.
¿Se acuerdan cuando vivía Chávez? ¿Se acuerdan quién era Chávez? Sí. Bueno, era el único que en un momento nos prestaba guita. ¿Sí? Esto estoy contando algo 100% real. Digo, en un momento no nos prestaba ni el loro, ¿sí? No nos prestaba a nadie. Chávez nos prestaba a un 12 o 13% de rentabilidad en dólares. ¿Cómo? 17 creo que. ¿Llegó a 17? Creo que era 17. Mira, en un momento sé que era 12 y yo ya ahí perdí, apagué. Apagué y me fui a mirar dibujos animados, creo. Pero puede ser. sí, puede ser 17, o sea, no, era arriba del 10 seguro. ¿Sí? Cuando otros países del mundo lo que normalmente pagan, cuando pagan un 7% ya están locos. ¿Sí? Argentina estaba pagando muy por encima del 10%. Si no era 12, si era 13 o 16 o 17 era lo mismo. Sinceramente no cambia. Para el Estado eso implica que tenés que colocar mucha más deuda si vos tenés que pagar una rentabilidad antes de querés financiar. ¿Cómo te financiás? Coloco deuda, me presta plata al mercado, pago la deuda. Si no lo hago de esa forma, lo hago a través de emisión monetaria. Si lo hago a través de emisión monetaria, genera inflación. Y esta parte creo que ustedes ya la conocen, ¿no? Vayan al supermercado hoy, comparen con los precios de la semana pasada y probablemente encuentren que cambiaron los precios. Para mal, digo, ¿no? De eso se trata, eso es lo que implica para un Estado una rentabilidad alta. Cuando vos te querés endeudar, tenés que colocar mucha más deuda que otros Estados. Y por ende, vas a tener que pagar mucho más el día de mañana. Bien. 16%. ¿16%? Mirá, pensé que era 13%. Cambio los logaritmos entonces y le pongo 16%. Igual es una locura, 13 ya era una locura, ¿ok? Eso es lo que implica para un Estado financiarse una tasa alta. Y cuando querés tomar fondos del mercado de capitales, el mercado de capitales te va a romper la cabeza. Y por ende tenés que colocar mucha más deuda para conseguir la misma cantidad de plata. ¿Bien? Esa es un poco la respuesta a tu pregunta. Por una empresa pasa lo mismo, chicos. Si yo tomo mucha deuda sobre los instrumentos financieros, KD va a ser alta, y si KD es alta, ahora vamos a ver qué me va a estar diciendo en KO, y si KO tiene que ser alta, al negocio le tengo que pedir más rentabilidad. Pero volvamos sobre KE. Método intuitivo, método que viene. Perdón, dale. Lo que falla es que KO no sube. No, KO sube. Lo que no sube es el ROA. O sea, KO sube, el KO está por las nubes en este momento. ¿Ok? Ahora explicamos esta parte, pero mirá, esta es la rentabilidad que vos le tenés que pagar a los terceros, esta es la rentabilidad que vos le tenés que pagar a los accionistas. Los accionistas tenés varias formas de pagarle la rentabilidad, de determinar la rentabilidad. Una tiene que ver con el conocimiento del negocio y temas que probablemente sean un poco cuantificables y tenga que ver más con la experiencia. Ahora bien, en una empresa que cotiza en bolsa, una empresa grande o que mira como referencia las tasas que están pagando empresas que tienen cotización pública, hay tres variables que son importantes. Una que la definimos como RF, otra que la definimos como RM y otra más que definimos como beta. Dijimos RF, tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo que de nuevo, en países como la Argentina es difícil determinar un libre de riesgo. Pero vamos a suponer, vamos a tomar como válida una tasa del bono del tesoro local. En la moneda en la cual vos te financies, ya 10 años aproximadamente de plazo de su vencimiento. Un bono que cotiza a 10 años hoy en la Argentina, que se usa mucho, que tiene, digamos que se transa mucho, es por ejemplo el L30. ¿Saben cuál es el L30? ¿Lo conocen? ¿Para qué se usa el L30? Para comprar y vender dólares. Dólar, exactamente. Sí, para comprar y vender dólares. Para comprar dólares, el famoso dólar bolsa. Bien, se comercia mucho. Ahí tenés una tasa que podría ser una buena tasa de referencia como tasa libre de riesgo. Después de lo que te pide el mercado a negocios de riesgo, ya no libre de riesgo como el que vos estás, porque vos estás dentro de un país que tiene mayor o menor nivel de riesgo y a su vez tenés el riesgo propio del negocio. Esta tasa en general es más alta que esta. En general, no digo que siempre es alta. ¿Ok? Entonces vamos a definir que esta tasa de mercado te la da el mercado. El mercado te dice, che, mirá, si estás en el sistema, si estás en tal negocio, te voy a cobrar tanto de rentabilidad. ¿Y esa tasa qué es? La tasa que le cuesta a los privados colocar deuda. ¿Y por qué te cobran más a vos como privado? Por lo que estábamos hablando. Si vos sos privado y estás en Argentina, tenés el propio riesgo de Argentina y el propio riesgo del negocio. Entonces el mercado te pide un poco más.
Es la tasa que le cobra el mercado al privado. Al privado, sí, exactamente. Pero no a través de esos instrumentos que veíamos antes, sino en términos de mercado, ¿sí? En términos de bolsa, de mercado de capitales. En términos de bolsa de capitales. Mercado de capitales, no bolsa de capitales. Bolsa de valores quise decir y combiné ambos conceptos. Dale. Ahora estamos definiendo el RM. Ya acabamos de definir el RM. ¿Qué es lo que te cobran? Si vos sos una empresa X, si sos Mercado Libre, probablemente te cobren un poco menos que si sos Pampa Energía, que también te cobran bastante bajo y te cobrarán un poco menos que si le cobran a Sindar, por ejemplo. No lo sé. Realmente no estoy muy al tanto de cuánto le está pidiendo el mercado esas obligaciones negociables. Pero claramente, dependiendo del negocio, te van a cobrar, dependiendo del negocio y dependiendo de la empresa, te van a cobrar una tasa determinada por la colocación de deuda. Esta colocación de deuda en general es más alta que esta. Esta tasa es más alta que esta. Entonces aparece ya un concepto más, que es algo que se llama prima de riesgo. ¿Y qué es la prima de riesgo? En términos matemáticos lo podemos definir como RM menos RF. Donde dijimos RM es lo que le cobra el mercado al privado, RF es la tasa libre de riesgo, y la diferencia está en el diferencial de riesgo. Digo, ¿cuánto más riesgoso sos que la tasa libre de riesgo? Esta prima de riesgo para empresas como, perdón que lo cite, pero creo que debe ser la que menor riesgo tiene en Argentina, aunque no es del todo local, es Mercado Libre. Esta prima de riesgo probablemente sea más chiquitito de una empresa así que en una empresa de otro estilo. ¿Para qué sirve la prima de riesgo? ¿Para qué sirve la prima de riesgo? Si vos te vas a financiar a través del mercado de capitales, vas a tener que pagar una prima de riesgo para colocar deuda. Vas a tener que pagar un plus por encima de la tasa libre de riesgo para colocar deuda. En un mercado normal, digo normal, saquemos Argentina, ¿sí? En un mercado normal estos números son más fáciles de determinar. En un mercado como el local, realmente casi que es hasta abstracto esto, ¿ok? Pero podríamos definirlo y está bien que lo definamos de esta forma. En un contexto como el actual, esto realmente es muy difícil. Es muy difícil, ¿sí? It's very difficult, como decía Tevez. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? ¿Puedes repetir la definición de prima de riesgo? Sí, es el plus de riesgo, el plus de tasa, el excedente de tasa por encima de la tasa libre de riesgo que tenés que pagar por tener determinado nivel de riesgo. Mayor es el riesgo, mayor va a ser la prima. Y ese riesgo, en función de qué está dado, creo que es bastante intuitivo determinarlo, pero el riesgo está dado por el tipo de negocio, por el mercado donde te desenvolves, por el tipo de inversiones que realizás. ¿Vamos bien, chicos? Y hay otros factores, obviamente. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Y qué es la beta? ¿Alguien sabe lo que es la beta de una acción? ¿No es la covarianza entre su varianza y la varianza del mercado? Está sucediendo con las cuales, ¿no? Sí, se nota. Sí, pero es eso. Es eso, pero vamos a definirlo en términos no vectoriales. Está bien lo que está diciendo, él lo está definiendo en términos estadísticos. Ahora tiene que ver con cuánto varía una acción ante variaciones en el mercado. Que es lo que acaba de decir, dicho de una forma más para Doña Rosa. Está buenísima la definición que diste. Sí, obvio. Ustedes esto lo estudian. ¿Cuánto varía una acción? Perdón. ¿Cuánto varía una acción a partir de variaciones en el mercado? Una vez intenté mostrar cómo calcular la beta. Nunca más lo hago. Por dos temas. Primero porque es difícil de explicarlo en un pizarrón. Pero sobre todo, por segunda opción, es que esa beta de las acciones es pública, es conocida. Ustedes entran en cualquier portal en donde pueden analizar acciones y nos tira 3 o 4 datos. Uno es algo que se llama price earnings, otro que se llama beta de una acción, pero la beta es una de las primeras variables que le tiran de cualquier acción. Esa beta puede tomar infinitos valores, pero lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Parece que estuviéramos hablando de rápido, ¿no? Pero lo vamos a dividir en 3 grandes grupos.
mayores que 1, cercanos a 1 o menores que 1. Esto no es ni bueno ni malo. Simplemente que tiene que ver con la variabilidad o cuánto varía una acción ante variaciones en el mercado. Si la beta es mayor que 1, dice que si el mercado sube o baja un 1% o un 10%, perdón, la acción va a variar un tanto por ciento más. Por ejemplo, dependiendo del valor que tome este 1, si te da 1,1, por ejemplo, te dice que varía un 10% más que el porcentaje de variación. O sea, si varía un 10%, variará un 11%. ¿Ok? ¿Se entiende? No. Sí. Este valor te puede dar mayor que 1. Suponete que te da 1,1 y el mercado sube un 10%. Bueno, por lo que se llama el riesgo sistemático, que ahora explico qué significa eso, la acción, la beta de la acción te dice que esta acción va a subir un 10% más que ese porcentaje. El 10% del 10%, ¿cuánto es? 1%. O sea que la acción, si el mercado promedio sube un 10%, la acción va a subir un 11%. Ese es el porcentaje que sube por encima de lo que sube el mercado. Exactamente, por lo que se llama riesgo sistemático. Si baja, pasa lo mismo. Si el mercado baja un 10%, esta va a bajar más que el mercado. Con lo cual, si es mayor que 1, dice que las variaciones son mayores que la variación del mercado promedio. Si es cercano a 1, es que se mueve casi a la par del mercado. Si es menor que 1, es que tiene menor elasticidad que las variaciones en el mercado. O sea, se mueve menos que lo que se mueve en el mercado. Siempre estamos hablando de variaciones porcentuales. Si cuanto más alejado de 1 estás, sea para arriba o para abajo, mayor o menor será la variación. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Bueno, ¿y qué es esto del riesgo sistemático? Las acciones tienen dos riesgos, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. ¿Alguien, creo que yo ya lo había mencionado, ¿alguien escuchó hablar de la acción de una empresa que se llama Vale? ¿No? Bueno, es una empresa brasileña que tiene acciones, por ejemplo, que tiene inversiones, por ejemplo, en actividad energética en Brasil. Un día se rompieron 2 represas en Brasil, se terminaron inundando pueblos, o una, no me acuerdo, perdón, por ahí dije 2 y era 1, se terminó inundando por lo menos un pueblo, hubo gente muerta, la acción de esa empresa cayó en picada. Hace un tiempo Mercado Libre había anunciado dividendos, ganancias extraordinarias, ganancias mayores que las que se esperaban. ¿Qué pasó con la acción de Mercado Libre? Subió más que lo que subieron acciones del mercado local. Si una empresa anuncia dividendos y esos dividendos son buenos, es probable que el valor de la acción también suba. Si una empresa, sus directivos caen presos porque, no sé, estaban metidos en el lavajato, ¿se acuerdan qué fue eso? Probablemente el valor de esa acción baje. ¿Eso tiene que ver con el riesgo del mercado? No, tiene que ver con problemas propios de cada empresa. ¿Sí? Problemas o beneficios de cada empresa. Eso se llama riesgo no sistemático. Eso no te lo mide ninguna beta, porque eso pasa en una empresa bajo situaciones propias de la empresa. Ahora, yo me acuerdo que cuando estaba especializándome en finanzas, el que nos estaba dando clases en ese momento, que era una bestia de lo que es el mercado de capitales, bestia en el buen sentido, alguien le preguntó, che, ¿cómo explicás una baja cuando el mercado está a la baja? Lo que le estaba preguntando mi compañero en ese momento es, ¿cómo explicás la baja del valor de una acción cuando todo el mercado está cayendo? ¿Y por qué puede caer el mercado? ¿Y qué sé yo? Porque sube la tasa, la Fed, por ejemplo. Algo que pasó hace poquito, sube la tasa la Fed, ¿qué hacen todos los inversores, sobre todo los que son más adversos al riesgo? Salen a la disparada de los mercados emergentes y se colocan en una inversión de bajo riesgo. Digo entre comillas bajo riesgo porque después cada uno determinará cuál es el riesgo de esa inversión. Entonces, ¿eso qué hace? Te empuja al mercado a la baja.
¿Tiene la culpa una empresa que está en la Argentina o en un mercado emergente cualquiera que la Fed se le ocurra subir la tasa? Probablemente no. ¿Sí? Probablemente no, y de hecho no tiene ninguna culpa. Y ahí no tiene forma de contrarrestar las consecuencias del alza o la baja de la tasa en un mercado que ni siquiera es el argentino. Y eso se llama riesgo sistemático, que es a qué están sujetas las variaciones del mercado en general que empujan cualquier acción para arriba o para abajo por variables exógenas a la empresa. ¿Podrás repetirlo eso, por favor? Sí. No sé si lo voy a poder repetir con las mismas palabras porque... Sería como empezaste. Dale. ¿A qué están sujetas las variaciones del mercado en general? Sí. Ahí me da respuesta nomás. ¿Cómo? Por variables exógenas a la empresa, ahí está. Gracias. De nada. Bueno, la sequía para el campo es un tipo de riesgo sistemático. Es un tipo de riesgo sistemático, sí. La sequía, la variación del dólar. Si vos justo tenés mucho comercio con el exterior y suben el precio de los commodities, que es algo que pasó ahora. Si sube el precio del barril promedio, digo, vos sos petrolera, ¿preveías la suba del barril promedio? No, la verdad es que no lo preveías, pero con el quilombo de Rusia las petroleras se están exportando en champán. Y digo, no sé si es así, pero entendamos que podría estar dándose esa situación. Ahora, ¿vos podías manejar esas variables exógenas? No. Después vos te podés mandar todas las macanas a y por haber que contrarresten el riesgo sistemático. Y eso es otra cosa. Digo, si yo tengo un empuje, lo que se llamaría viento de cola, ¿se acuerdan que acá en Argentina se usa mucho? Si vos tenés un empuje para arriba en el valor de la acción, pero resulta que, no sé, que tus accionistas cayeron presos en el caso Odebrecht, y bueno, bancátela. Ahí la acción probablemente se derrumbe a pesar de que el mercado está a la suba. ¿Ok? Bueno, la beta lo que está midiendo tiene que ver con el riesgo sistemático, no con el no sistemático. Tiene que ver con el riesgo del mercado. Ahora, a partir de esas variables, podemos determinar CAE, sobre todo para grandes empresas, donde CAE va a ser igual a la tasa libre de riesgo. Esto se llama modelo KPM. No me acuerdo qué significan las siglas de KPM, se los digo para mañana, no me acuerdo sinceramente, pero básicamente digan... ¿Cómo? Capital Asset Pricing. Ahí está, gracias. Porque hay otro modelo también para la determinación de CAE que tiene que ver con un modelo de crecimiento de dividendos que se las explico mañana, que no está tan bueno porque, bueno, pero mañana se las explico por ahí, va a ser más fácil mostrarles la fórmula en pantalla. Bueno, a la tasa libre de riesgo le sumamos la prima de riesgo y esa prima de riesgo, ese riesgo adicional que pagan las empresas, van a estar multiplicados por la beta porque justamente estás hablando del riesgo propio de empresas del sector y bueno, van a estar incididas por la variación que tengan esas acciones. ¿Es sumando o multiplicando? Esto suma y esto multiplica. Acá es por y acá es más. Es RF más prima de riesgo multiplicado por la beta. ¿Cuál es la forma correcta de determinar CAE dependiendo de la empresa? A veces esa, y a veces en una pyme yo difícilmente le diga a una pyme, che, tenés que ver las betas de acciones similares a la tuya, porque probablemente me revolé con un zapato por la cabeza. ¿Sí? Entonces, generalmente en una pyme esto ya es como difuso, es algo abstracto, les diría. ¿Bien? Pero en una empresa mediana o grande, este modelo se utiliza bastante para la determinación del costo de capital. Entonces definimos KD y definimos KE, que son las dos fuentes de financiamiento del negocio. Ya aprendimos cómo ponderar acá. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a ponderar el financiamiento del negocio en función de las dos fuentes de financiamiento de la empresa. ¿Ok? ¿Puedo borrar ahí, chicos?
¿Sí? ¿Qué es? Estoy yendo muy rápido, ¿no? Tengo hambre encima, tengo que hacer con eso. Bueno. Podemos terminar y medio. ¿Cómo? Podemos terminar y medio. Podemos terminar y media. Es tentador, porque encima me voy a almorzar con un amigo y vamos a pedir una pizza. Yo en este momento tengo grabada la pizza en mi cabeza. Todavía no sé qué vamos a pedir, pero seguramente va a estar rica. Las pizzas siempre son ricas. Bueno, a ver, igual no me lo voy a sacar de encima, ¿eh? Vamos a intentar explicar lo que resta. Digo, ahora vamos a determinar KO. ¿Y qué es KO? Nosotros dijimos, KD es el costo que te piden o la rentabilidad mínima que te piden los terceros financieros. KI es lo que te sale tomar deuda de esa tasa. ¿Sí? Es lo que a vos te cuesta en términos efectivos endeudarte a KD. CAE es lo que vos como accionista le vas a demandar de rentabilidad al negocio. ¿Y KO qué significa? La rentabilidad. La rentabilidad del negocio. La rentabilidad mínima que tiene que tener el negocio. KO también se lo llama por sus siglas en inglés como WACC. WACC, KO es exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a definir a KO? Bueno, mirá, tiene dos fuentes de financiamiento, fondos propios y fondos de terceros. El costo de financiamiento de los fondos propios y de los fondos de terceros claramente va a ser, o claramente no, puede ser distinto. ¿Cuál creen que va a ser mayor? ¿Este o este? ¿O cuál creen que debería ser mayor? KD. No. ¿Por qué no? O sea, termina pasando, acá en Argentina termina pasando que KD es más alto que esto. Pero ¿por qué no debería ser así? Porque financiar a la larga como que no puedes sostener el negocio, ¿no? Si todo el tiempo... Algo de eso hay y tiene que ver con el riesgo. ¿Quién es el último que cobra? Los accionistas. El accionista. Cuando nosotros vemos un estado de resultados, de la explicación del estado de resultados, ¿dónde cobran los accionistas? El resultado del ejercicio, al final. Estos cobran antes que estos. Estos tienen más riesgos que estos. Debería ser más alto esto que esto. ¿Qué pasa acá? Esto es tan alto que es imposible que esto les pidan eso. Porque estos dicen, bueno, yo quiero conservar el negocio de largo plazo. Entonces a veces resignan rentabilidad de los accionistas en relación a lo que están pagando de costo de capital. Igual, en un mercado volátil, esta KD suele ser alta. Si esta KD suele ser alta y esta KD suele ser alta, esta KO va a ser alta. Si esta fuera baja, esta KO va a ser baja. Ahora, si tengo una alta y otra no tan alta, KO tendría que ser un promedio. Pero de nuevo, no va a ser un promedio simple, va a ser un promedio ponderado por el nivel de deuda. Y esa ponderación la vamos a definir en términos de tres valores de deuda. D, E y B. D va a ser el monto total financiado por terceros. Plata, todavía no estoy hablando de rentabilidad. D va a ser el monto financiado por terceros financieros. Capital de deuda, monto de capital adeudado. E va a ser el monto financiado por accionistas. En términos contables, D sería deuda financiera de corto y de largo plazo sumada. E sería el patrimonio neto. Y B es la sumatoria de D más E. Nosotros sabemos D que cobra KD. Pero en términos de costo efectivo, este KD se va a transformar en KI. E te cobra KE. Entonces vamos a definir KO. KO va a ser en parte la suma de ambos costos de capital. Pero no va a ser una sumatoria simple. Lo vamos a ponderar en función del volumen de cada deuda. Donde vamos a decir que
Vamos a hacer CAE, generalmente esto lo pongo al final, pero no importa, ahora vamos a empezar por los fondos propios. CAE multiplicado por el volumen que estoy financiando con CAE, por el volumen de financiamiento que me va a requerir CAE. O sea que voy a multiplicar AE por el monto total que están financiando los accionistas. Y esto lo voy a ponderar en función del volumen total financiado por las dos fuentes de financiamiento. Mañana créanme que cuando le pongamos números tal vez esto se aclara un poco, ¿no? Pero... Y después tengo CADE, que es la otra fuente de financiamiento. Pero espera, acá vamos a hablar del costo efectivo de financiamiento de las empresas. Entonces no vamos a usar CADE, vamos a usar CAI. Y si yo pongo CADE, lo voy a multiplicar por un tengo para llegar a CAI. Y esto lo voy a multiplicar por el monto total financiado hacia CAI. Dividido B. ¿Qué estoy haciendo? Ponderar el costo de financiamiento de cada una de las fuentes de financiamiento por el volumen que están financiando la empresa. Ponderar el costo de financiamiento de cada fuente de financiamiento en función del volumen que financian a la empresa. Y esta CAO contiene lo que llamamos ahorro fiscal. Y esta CAO lo que te dice es tu costo efectivo de financiarte con fondos propios y fondos de terceros, por haberte financiado con la estructura de financiamiento actual de la empresa. ¿Por qué vamos de igual de pasivo, por ejemplo? Porque no todo el pasivo te cobra intereses. Claro, ahí. Porque hay parte del pasivo que está dentro del ciclo operativo, proveedores, por ejemplo. El tema es cómo lo financiás eso, porque vos lo vas a financiar con deuda financiera y eso sí te cobra intereses. Por eso no tomamos el total del pasivo. Claro, solo tiene que cobrar interés. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Porque si esta estructura de financiamiento yo la modifico, más allá de que no me cambie la rentabilidad requerida por las fuentes de financiamiento, me va a cambiar igual la UAC, me va a cambiar igual el CABO, solo por el cambio de la estructura de financiamiento. Si yo cambio el costo de capital, cambio la rentabilidad porque consigo mejores instrumentos, porque los accionistas piden más o un poco menos, también te cambia el costo de financiamiento de la empresa. Y ese costo de financiamiento de la empresa tiene que ver con un límite. El límite que le vas a poner de rentabilidad a cualquier inversión que hagas. Porque si no alcanzas esa rentabilidad, el negocio no se hace. Y esto tiene que ver mucho con proyectos de inversión. Dale. O sea, tengo una pregunta. ¿CAO en el ideal debería ser igual a KD más KE? No es que en el ideal. Es igual a KD más KE, ponderada por el peso de cada volumen de deuda. Vamos a poner unos números, mirá. Vamos a poner unos números y quizás resulte un poco más fácil claro. Vamos a imaginar que yo tomo deuda con terceros y digo, mirá, la deuda con terceros me sale promedio ponderada por el instrumento que corresponda, mi KD va a ser de un 60%. ¿Cuánto tomo de deuda? ¿Cuánto financio acá? No sé, 10 millones de pesos. Pero a su vez el negocio tengo, no sé, 5 millones que lo estoy financiando un 50% de tasa. ¿Y qué es esto? Lo que financio con CAI, lo que financio con fondos propios. Los terceros financieros me cobran 60, los accionistas tienen rentabilidad del 50. Vamos a imaginar este supuesto. Y esto que estoy diciendo es cómo financio 15 millones que tengo que financiar para financiar capital de trabajo, financiar un proyecto de inversión, para financiar lo que sea. Voy a financiar 10 millones acá y 5 millones acá. Estos, en términos de tasa, me están pidiendo un 60% de rentabilidad.
Estos piden en términos de tasa un 50% de rentabilidad. KI va a ser más chica, no va a ser 60%. Va a ser 60% multiplicado por 0,7. ¿Sí? O sea que KI va a ser un 42%. Esto es KI, esto es tu costo efectivo de capital, esto es KD. ¿Vamos bien hasta acá? En este caso siempre es menor porque haces el ahorro mental del costo de ganancia. Claro, siempre KI es más chica que KD, perdón. ¿Podemos determinar KO? Sí que podemos determinar KO. Mirá, KO va a ser igual a KE, o sea, 0,5. Por 5 millones que estoy financiando con fondos propios. Divido 15 millones que estoy financiando en el total de la empresa. 5 millones, o sea, una tercera parte la financio con fondos propios. Más 0,6 por 1 menos 0,3. Es lo mismo. Ponerlo así o poner 0,42 es exactamente lo mismo. Esto va multiplicado por 10 millones dividido 5 millones. 15 millones, perdón. Sí. Que alguien me ayude con esta cuenta. Porque la acabo de inventar. Yo a veces me siento un pintor famoso. ¿Por qué entran a sacar fotos cuando hago estas cosas? Está bien, aprovechen la tecnología. Igual quédense tranquilos para todos en general. Tengo una presentación armada de algo parecido a esto que lo vamos a ver mañana. ¿Cuánto da esta cuenta, chicos? Tiene que dar entre tiene que ser más chico que un 50% y más grande que un 42%. 0,446. 0,446. KO es igual a 0,446. ¿Qué es 0,446? La rentabilidad mínima que esperas del negocio. KO. ¿Qué es KO? La rentabilidad mínima que esperas del negocio. La rentabilidad mínima que esperas en el negocio. Por cada peso que vos pongas en el negocio, tendrías que obtener como mínimo un 44,6% de rentabilidad. Igual depende también del volumen de deuda. En este caso no. En este caso no depende, porque acá vos ya estás dando la deuda. Ahora vos decís, che, no, mira, no me conviene. ¿Por qué? Porque los accionistas están pidiendo mucho. Entonces llamás al accionista, vos sos el accionista, te mirás al espejo y decís, che, mira, por ahí le pido un poquito menos al negocio. Porque espero que baje la inflación. ¿No? Lo que digo es que vos ahí estás tomando 15 palos de deuda. O sea, 15 palos que tenés que financiar. Todavía no decidís financiar 10 palos de deuda y 5 los pones vos. ¿Ok? Ahora, si no te gusta esta tasa de rentabilidad, cambiar la estructura de financiamiento. Eso es lo que ves en proyecto. En todos lados se ve esto. Proyectos y para empresas. Sí, pero en proyectos esto se ve. Esto es el costo de capital que tienen las empresas. Este costo de capital, créanme que existe siempre. Porque si vos no tenés este costo de capital, no sabés cuándo te conviene o no invertir. Y esta inversión, una inversión te conviene si solo si superás el 44,6% de rentabilidad. Porque si no superás el 44,6% de rentabilidad, alguna de las dos fuentes de financiamiento no cubren el total de rentabilidad requerida. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Sí. Cuando vos decís que la rentabilidad tiene que ser de negocio tiene que ser de 44,6 Para arriba. ahí vos lo que estás diciendo es que no sé, en un mes vendiste, o sea, el producto que vos tenés todo, final del mes te tiene que dar 44,6 el resultado Operativo. Claro, obvio. Porque estás hablando de negocio. Okay. Estás hablando de ROA. Tu ROA tiene que ser superior al 44,6, porque lo financiero no lo vas a ver a nivel del flujo de fondos. Independientemente, Lo vas a ver a nivel de tasa. independientemente del volumen de mis ingresos sobre el volumen de deuda que tengo. No, porque a vos la deuda que tenés, si vos te financiaras 150 palos y mantuvieras la estructura de financiamiento, acá vas a tener 100 y acá 50. Claro. Si te financiaras 1.500 millones sería lo mismo, no importa. Lo que podés cambiar es esto. Si cambias esto, tal vez te cambien las tasas. Y
Y si cambias la tasa, cambia tu costo de capital. Y ahí cambia la rentabilidad pedida a una inversión. Si vos llegás a ese 44,6, no te quedas con nada. Te quedas a los terceros y a los accionistas. Por eso dije para arriba. Sí, ahora vamos a ver. Mañana quizás veamos. Sería como el punto en el que vos tenés que llegar para que se mantenga el ciclo que estás haciendo. Pero no Sí, señor. Sí, señor. Mañana lo vemos. Dale. El tema es que vos te quedes con una tasa, digamos que te sobre. Si vos te quedás con más del 44,6, una vez que repartiste tanto como CADE como a... Una vez que repartiste, si es más de Una vez que 44, repartiste a los dos, esa plata que te queda, tipo, ¿te queda para la empresa o la distribuís a o los la accionistas. distribuís también? Exactamente. Y ahí aumentaría igual la CAE. No, lo que aumenta no es CAE, lo que aumenta es el ROE. Si vos distribuís más de lo que esperás como mínimo, lo que aumenta es el ROE. Porque saben que, chicos, lo que siempre tendréis que buscar es, sobre esta tasa vos no podés influir, pero sí puedes influir sobre la rentabilidad que obtenés en el negocio y que le asignás a los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Que tu ROA supere tu CAO, y si tu ROA supera tu CAO, que es un poco lo que estabas definiendo vos, tu ROE va a ser más alto que tu CAE. ¿Puedes repetirlo? Sí, si tu ROA supera tu CAO, tu ROE va a ser más alto que tu CAE. ¿Qué tu cae? CAE. Porque CADE está asignado y CAI también está asignado. Ahora vos podés incidir pagando esta tasa de rentabilidad, podés incidir en cuánto le das a los accionistas. ¿Cómo? Subiendo la rentabilidad que le das al negocio. ¿Y cómo? No sé, subir los precios, bajar los costos. Y eso lo ves en el análisis financiero y económico preliminar que ya vimos en la primera parte de la materia. ¿Vamos bien, chicos? Sí. ¿Se dieron cuenta que seguimos hablando de lo mismo? Estamos hablando de empresas. Nada más que ahora ya no lo definimos en términos de análisis de lo que hoy pasa, sino que lo estamos definiendo más en términos de, bueno, ok, esto pasa, ¿cuánto le tendría que pedir a la empresa? ¿Cuánto le tendría que pedir al cash flow de una empresa? De eso es de lo que estamos empezando a hablar. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Tengo una pizza grabada en la cabeza, ¿se lo dije? Nos vemos mañana por Zoom. ¿Vale? Sí, dale. Pasó lo que dijo en los parciales, que hubo conclusiones completamente diferentes. Sí, hubo dos o tres tipos de conclusiones bien fundamentadas, sobre todo en la segunda pregunta de las conclusiones. En la primera no tanto, pero en la segunda batería vieron que había una que decía, che, mira, plantea la situación actual y plantea la situación futura así. Bueno, en ese plantear la situación futura así, ahí hubo mucha más divergencia en la respuesta.